Bienvenidos amigos y amigas a este su canal de historia gastronómica. El día de hoy hablaremos del Beef Wellington y su desarrollo y evolución a través del tiempo. Su nombre original en francés es Bœuf en croûte, lo que traduce literalmente en español lomo en hojaldre. Sabemos que ya era un plato clásico de la cocina mucho antes de la época de Arthur Wesley, quien gracias a su victoria en la batalla de Toulouse fue nombrado por el rey primer duque de Wellington. Más tarde, nombrado general jefe de los ejércitos aliados el 18 de junio de 1815, cuando obtuvieron la victoria en la batalla de Waterloo. Actualmente, la versión más conocida sobre la procedencia del nombre de este plato corresponde a este duque. El duque tenía la costumbre de viajar y quedarse en diferentes países por periodos de tiempo que le permitían conocer la cultura de cada uno de estos. Se sabe que estuvo en Portugal, España, India, Francia, Austria, Londres y entre otros. Esto le hizo conocedor, por supuesto, de las buenas recetas y cocina autóctonas de cada uno de estos países. Así pues, nos cuenta la historia que mientras estuvo en Francia como embajador de la corte de Luis VIII, el duque cursaba estudios en la escuela militar y fue poco a poco desarrollando un gusto por la comida francesa que sus allegados comenzaron a notar. En esa época, en Francia, estaba de moda el bœuf en croûte, hecho con un trozo de carne de buey, generalmente lomo, envuelto en masa de hojaldre. Esto generó un gusto particular en el duque y se sabe que hizo que se lo sirvieran en varias ocasiones. Y de ahí, con el tiempo, pasó a conocerse como filete de buey a la Wellington, para conocerse en nuestros días como filete Wellington, buey a la Wellington o Beef Wellington en inglés. El duque Wesley pasó a la historia por vencer a Napoleón en la batalla de Waterloo. Pero adicional a esto, su historia trasciende a la cocina moderna por ese increíble plato que lleva su nombre, o más bien su cargo. Una de las menciones más antiguas de esta receta se hace en Los Angeles Times de 1903, que es un conocido periódico de California. También se menciona en 1899 en un menú del transatlántico Hamburgo América. Adicionalmente, en el libro de cocina clásico polaco publicado por primera vez en 1910 por María Ochorowicz-Monatowa, llamado El Libro de Cocina Universal, se menciona como un filete de res a la Wellington. Esta receta no difiere del plato que conocemos hoy. Su descripción es básicamente como un filete de res envuelto en hojaldre, horneado y servido con trufa o salsa de madeira. La autora, que aprendió sus artes culinarias tanto en París como en Viena a finales del siglo XIX, afirmó que había recibido esta receta de un cocinero de la corte imperial de Viena. A pesar de que es una receta que impacta visualmente, pues tiene un terminado que aparenta complejidad y elaboración, su cocción es realmente sencilla si nos ponemos a analizarla cuidadosamente. Para esto, por supuesto, se debe disponer previamente de una mise en place que facilite la cocción y posterior armado de la pieza. Su elaboración consta de una pieza de carne, preferiblemente lomo, como dijimos anteriormente. Esta se debe dorar y dejar a punto de cocción deseado, normalmente término medio. Una vez el sellado esté listo, se dejará enfriar la pieza para la redistribución de los jugos. Esta parte es bastante importante, pues en algunas ocasiones la sangre del lomo suele empapar la masa y crear un efecto desagradable. Una vez frío, se dispone encima la masa de hojaldre que ya debe estar untada con el relleno. Este relleno era originalmente foie gras de pato, aunque en la actualidad es común encontrar esta receta con un relleno de salteado de hongos y especias. El relleno se untará también encima de la pieza de carne, cubriéndolo completamente, y seguido a esto se cerrará y pincelará con huevo para posteriormente llevarlo a la cocción final en el horno, que finalizará cuando la masa esté dorada. Una de las variaciones más grandes que se ha hecho actualmente a esta receta es la incorporación de la tortilla de harina que permite controlar los jugos de la carne. Esta será una primera envoltura que cubrirá la pieza de carne ya fría con el relleno para que posteriormente sea cubierta con la masa hojaldrada. La verdad, se desconoce realmente quién creó el primer pedazo de carne envuelto en hojaldre. Pues como ya mencioné, antes de que el duque conociera esta receta, ya se había popularizado en Francia y fue precisamente esto lo que permitió que el duque la disfrutara. Hoy en día es considerado uno de los platos más hermosos y valiosos de la cocina del siglo XX, que ha vuelto a ser popular gracias al chef Gordon Ramsay, quien lo ha vuelto a convertir en un plato costoso, emblema de los altos estándares de la sociedad. Sin lugar a duda, continuará evolucionando y siendo inspiración para recetas que encantarán nuestros paladares en el futuro. Por ahora, esto ha sido todo de mi parte en este video. No siendo más, les deseo una deliciosa vida llena de sabores. Nos veremos en otra historia.